Bueno, entonces decíamos, ¿no? Los componentes que se encuentran en paralelo se encuentran ubicados en mallas distintas que se dividen en nodos, ¿no? Es decir, que tienen un recorrido común hasta llegar a un nodo, que el nodo es donde se divide, se separa en dos o más mallas, ¿no? Eso pasa en el circuito en paralelo, que como decíamos tenemos las resistencias ubicadas en mallas distintas. Miren el esquema. Mientras que en el circuito de serie, que no hay nodos, todos los componentes se ubican en la misma malla. Esto estamos pensándolo en términos de circuito paralelo y circuito serie como si fueran cosas totalmente divorciables o como si no fueran mixteables, ¿no? Es decir, hay circuitos mixtos, hay circuitos complejos donde hay componentes que están en paralelo con unos componentes y en serie con otros, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, por eso es importante y por eso insisto, reconocer dónde hay nodos, cuándo se divide una malla, cuándo los componentes están compartiendo total o parcialmente el recorrido de la corriente, etcétera, etcétera, etcétera. Ahora, lo que nos va a interesar ahora es pensar qué consecuencias tiene cuando uno arma un circuito, conectar los componentes en paralelo o conectarlos en serie, sobre todo cuando hablamos de cargas, cuando hablamos de componentes cuya función es generar un valor de resistencia sobre el circuito. Vamos a ir primero a un nivel más superficial, más obvio, que se desprende quizá de lo observable en estos esquemas, y después vamos a profundizar en cuestiones un poquito más finas. En cuanto a lo obvio, vamos a pensar primero el circuito en paralelo, ¿sí? En el circuito en paralelo, como les decía, tenemos las dos resistencias colocadas en mallas distintas, lo que hace que la corriente pase de manera independiente por una que por otra, ¿sí? Visualicen este circuito. Si yo cortara la resistencia 2 de manera que no tenga continuidad de corriente, es decir, que abriera el circuito en la resistencia 2, igualmente por la resistencia 1 seguiría circulando porque el recorrido es independiente. Mientras que lo mismo al revés, ¿no? Si corto la 1, la 2 sigue funcionando. Es decir, los componentes que se colocan en paralelo son mutuamente independientes, ¿sí? Esa es una de las eh, características más importantes, ¿no? Adquieren independencia en la medida que están en paralelo porque la corriente circula por ellos de manera independiente. A la vez, y esto es como una cuestión que sirve más que nada para ¿cómo se llama? Conceptualizarlo en la cabeza, no es que tenga demasiada función en la práctica. Si nosotros pensamos, de nuevo, la corriente circulando de fase a neutro, o de neutro a fase, vamos a hacerlo al revés para no confundir con la corriente continua, ¿no? La corriente circulando de neutro a fase, en este circuito, yo no sé si va a pasar primero por la resistencia 1 o por la resistencia 2, al margen de que en el esquema pareciera ser que la resistencia 2 está más lejos, ¿no? En la realidad no necesariamente es así. Entonces, yo digo, la corriente va de neutro hasta el nodo de neutro, el nodo que está marcado en azul, el nodo de abajo, y de ahí se divide a las dos resistencias, y pareciera ser que llega a las dos con relativa simultaneidad. Es decir, que la corriente pasa por las dos de manera simultánea. Esto les tiene que resonar, ya sea si lo vimos o si lo vamos a ver, con, por ejemplo, uno de los problemas de la corriente, que es la sobreintensidad, cuando es generada por sobrecarga, y la sobrecarga la genera la simultaneidad de carga funcionando. Quédense con eso bollando en la cabeza. Ahora cuando veamos en más profundidad, se va a entender un poco mejor, creo yo. Entonces, los componentes que están colocados en paralelo son independientes y simultáneos. Son simultáneos en la medida que por los dos reciben la corriente al mismo tiempo, que los dos, bueno, eso, están activados al mismo tiempo, e independientes en la medida en que yo puedo obstruir uno, interrumpir uno y el otro sigue funcionando a la perfección.